¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Hoy encantado de poder traeros semejante productazo. Dios mío de mi vida, perfume de Cipotaco del canal. ¡Oh, madre mía! Y encima un perfumazo árabe. Bueno, total, requete salado. Voy a beber agua. Ahora vuelvo. Ya mismo, que estoy muy murciano y últimamente. Venga, notas de salida. Hojas de violeta y azafrán. Cipriol, agujas de pino y cachemira en el corazón. Cedro, oud, sándalo, vainilla, musgo, almizcle, ámbar en el fondo. ¿Me he dejado alguna? Igual puede hasta incluso que me haya inventado algo. No me he inventado nada. Mirad, chicos, esto es un gustazo total, machirulo como Dios manda. Es súper verde. Y contamos con una fragancia que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección en un estándar de aproximadamente 1 hora, que se va retrayendo poquito a poco y que dura 10 horas, sin necesidad de reaplicar. Problema, porque si hay un problema, es que es muy gustosa. Y como llevéis encima la botella, vais a picar y vais a empezar a echaros. Es adictiva. Es súper adictiva. Y es además una fragancia refinada. Es muy machirula, es súper mega masculina, pero es refinada. Quiero decir que no es una impronta súper densa, vasta. Está pulida. Es una fragancia pulida. Cuidado, que tiene un rendimiento súper guapo, ¿no? Diferenciemos las cosas. El que esté pulida es porque está muy bien hecha. Está redonda por completo. Por eso digo, está pulida. No es abrupta. Es donde tiene que estar. Para este tipo de fragancia y este diseño de fragancia. Mirad, la frambuesa y el azafrán espectaculares en la salida. ¿Por qué? Porque además ya está sustentado desde el principio con verdor. Y cítricos, sí, por supuesto. El azafrán es delicado, es metálico, porque es metálico, pero es muy delicado. Es más bien tira a floral, es algo como más floral, no es tan sintético medicamentoso como podemos estar acostumbrados a oler otro tipo de azafranes. Ya me entendéis por dónde voy. Entonces, ahí tenemos un juego que es perfecto. Esa frambuesa con el azafrán, cítricos por otro lado, que se van conjugando con lo que es todo el tema de el corazón con el pino y el cipriol, y esto es, vamos, el éxtasis. También lleva en el corazón, que no sé si lo había dicho en las notas, el desglose de las notas, madera de cachemira. Increíble. Increíble, porque además va preparando la fragancia para cuando llegan las notas hiper mega clásicas dentro de la perfumería, pero además están jugadas de una forma perfecta. No es clasicona. Ojo, porque el que diga que es súper masculina, machirula, cipotaca, no significa que sea antigua retro. Es completamente moderna. El nombre que tiene ya sabéis a lo que se parece, por Dios. Ya os presenté la de Emir. Pues esta es prima hermana y ya sabemos a lo que tiende, ¿vale? Y además es que se llama igual, se llama igualica, igualita. Bueno, pues estas notas de fondo que incluyen, por supuesto, el sándalo, que es súper aromático. Yo creo que además está muchísimo más subido que el oud que mete, y porque es muy de sándalo, es que sale el sándalo. O sea, está jugado el sándalo de una forma perfecta junto con el oud, que no es avasallador. No huele a nada de vaquería, ni estiércol, ni nada de eso. Tiene ese remanente, porque lo tiene. No lo voy a negar. Pero el sándalo es absolutamente espectacular. Y mezcla perfecto, pero perfecto, junto con lo que es el cipriol, las hojas de pino y esa madera de cachemira que está ya preparando para todo lo que es el tema del fondo del perfume, que es un gustazo. Sí que es cierto que conforme van pasando las horas, la fragancia se vuelve un poco más cremosita, está más endulzada, pero también seguimos jugando con verde porque está el aporte del musgo. Y eso da mucha impronta y eleva la fragancia, pero es un montonazo más.
Perfume que es súper limpio, es muy pulcro, muy pulcro, tiene cierto toque de jabonería británico, o sea, porque es hiper mega limpio. Por eso digo que no os dejéis llevar por todo el tema de que el oud, que sí que se nota y se siente, pero es la mezcla de todo, el totum revolutum, de todo lo que lleva para quedar siempre fresca y limpia. Queda muy limpia, queda amaderada, limpia y luego se torna un pelín más cremosa, pero manteniendo ese verdor de las notas de corazón junto con el musgo. Luego todo lo demás se encarga de ambarar, pero tener presente que es una fragancia pulcra, limpia. No es aséptica, porque no es aséptica, pero estaría dentro de una perfumería muy de jabón. Dicho todo esto, edades. Pues las edades que se lo ponga quien le venga en la real gana. No atranquéis con nada, me da igual la edad. A partir de que podéis comprarla, os la regalan y a disfrutarla, que es de lo que se trata. Aquí no hay edades. Por eso digo, porque es muy actual. No es viejuna, no está desfasada, ni denostada, ni de ningún tipo de D. No hay des, aquí no hay des, es perfecta. Y ya lo digo, lo podéis utilizar cuando venga la real gana. ¿Cuándo emplearla? Volvemos a las mismas. Es súper versátil. Mañana, tardes y noches. ¿Cuándo en cuanto a la época del año? Versátil también. Da exactamente igual porque no es una fragancia invasiva. Es una fragancia confortable, que invita a ser olida, que invita a ser compartida, a ser disfrutada. Da exactamente igual. O sea, no es una fragancia que además, cuidado, es compleja, pero no es difícil de llevar. Es un gustazo. Es un gustazo. Un gustazo. O sea, no vais a tener más halagos, pero muchísimos halagos. Mirad que, sobre todo, me di cuenta del trabajo que estaba haciendo la empresa con respecto a Emir, por ejemplo. Es alucinante porque con Emir me encontré el hecho de que eran halagos, halagos y halagos. Y cada vez que me pongo esta green, es alucinante también la cantidad de gente que te dice, ostras, hoy sí que mola lo que llevas. O sea, que es muy resultona en el plano de los halagos. Bodas, bautizos y comuniones cuando queráis. Me da igual si eres el novio, eres un invitado o lo que seas. Me da exactamente igual. Vais a cumplir a la perfección. Tiene un rendimiento alto, es un rendimiento que es muy gustoso y es disfrutona. Lo bueno que tiene también es que cuando te llega ese airecillo que te da la sensación de que eres el rey. Porque además transmite tranquilidad. Es una fragancia que es como muy zen. A pesar de todo el rollo herbal que tiene amaderado, ese sándalo, de verdad, qué sándalo más guapo que lleva. Es un espectáculo, ¿eh? El sándalo de esta Green Saphir es un espectáculo. ¡Qué bonito! ¡Qué bien jugado está! Y no quiero tampoco denostar ni muchísimo menos la salida, porque la salida es muy bonita, es que está muy bien jugada. La frambuesa está medida a la perfección. Sí que tienes ese tono frutal, pero está con ese azafrán que es delicioso. De verdad, qué rico que está este azafrán. Por fin puedo decir que me he encontrado un azafrán que realmente huele rico, como debe de ser, no lo que normalmente estoy acostumbrado a estar oliendo por ahí, como Tears of Pain, que lleva un azafrán fetén. Señores míos, señoras mías, campana y se ha terminado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Recordad que si no os ha gustado esto, que no os tiene por qué gustar, un dislike, un insulto pa'l pozo con la niña, que tiene 38 años ya, si mal no recuerdo. La primera película, la japonesa, es del año 98. La japonesa es del 98. Así que sacar cuentas de lo que os vais a encontrar ahí en el pozo todos estos años. Bueno, es un espectáculo. Para vosotros entera. Ahí os la coméis frita con patatas. Ya es una señora. Ya puede tener hijos y todo. Bueno, madre mía, cómo está el patio. Nenes, nenas, escuchadme, como os ha gustado. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis para recibir las notificaciones cada vez que yo hago algo en el canal. Que se chiva y hace clink y os sale mensajes y todo. Y luego, pues ya sabéis, también si queréis mandar aportaciones económicas lo podéis hacer en los Super Thanks y haciéndoos Patreon del canal
y miembros, que están las dos opciones con los distintos niveles que se ofrecen. Y luego, vamos, la alquimia del perfume, ni que decir tiene. Mi libro, hombre, faltaba más. El primer libro de un youtuber de perfumería, ahí, escrito ahí a tope. A todo lo que da la mata. Distribución por todos lados, ¿eh? Lo pedís en el Corte Inglés, en el Amazon, donde sea, y también se sirve en América. De norte a sur, de este a oeste, la tenéis. Pichurrines y pichurrinas, que nos vemos enseguida. Me largo cantando la caña. Auf Wiedersehen.